Aquí la introducción a este libro es una epístola, así es una epístola, una carta, y vamos a ver las cartas. La Biblia habla de muchas cartas y vamos a ver la composición de las cartas. Pero vamos a leer de 1 al 7, si Dios permite, seguimos del 8 al 14, pero por ahora solamente voy a presentar del 1 al 7, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Amante Dios, gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos abras nuestras mentes, Padre, nuestras mentes espirituales para recibir tu palabra, Señor, y háblanos a través de este libro precioso, Señor, de Romanos, que podamos entender cada palabra, Señor. Ilumínanos, Señor, para nosotros también ser luz, Padre, en un mundo lleno de tinieblas. Espíritu de Dios, sé con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este libro, hermanos, una vez más, decía la semana pasada, como manera de recordatorio nada más, dijimos que este libro se encuentra entre las 21 cartas de nuestro apóstol Pablo. Ya sabemos que el Antiguo Testamento tiene 39, el Nuevo 27, y en esos 27 están 4 evangelios, 21 epístolas y la última, que es el Apocalipsis. ¿Okay? Y esta se encuentra en las epístolas, que son cartas, también conocidas como epístolas paulinas. Nosotros vimos la importancia de esta epístola y vimos que esta epístola ha causado un cambio a muchas personas. Hablamos de Agustín de Hipona, hablamos de San Agustín, y muchas personas, hermano, han cambiado, como dijo el hermano Luis, y también a nosotros, porque cuando uno entiende este libro de Romanos, también cambia y transforma a las personas. ¿Ok? Y entonces nosotros vimos también que el autor fue el mismo Pablo. ¿Ok? Pablo, conocido como Saúl o Saulo, que era su nombre hebreo, y Pablo era su nombre griego. También vimos un poquito del contexto histórico, que este libro de Romanos se escribió en una iglesia cristiana en la capital del imperio más poderoso en ese momento, que era ¿cuál? Roma. ¿Ok? El tema central es que la justificación es solo por fe. Esto es importante, dije, que nosotros tenemos que tener en mente mientras leemos todo este libro de Romanos. Cuando usted esté haciendo su devocional, ponga ahí el tema central, el tema organizador, ¿okay? Es que este libro tiene que ver con la justificación solo por la fe. ¿Okay? Y la audiencia fue que se le escribió a un público predominante gentil. Cuando Cristo vino, Él fue a sus ovejas, a su pueblo, y predicó a ellos, ¿verdad? Pero Pablo, no solamente a ellos, sino que se expandió al pueblo gentil y más allá. El pueblo que Él le predicó, les enseñó, evangelizó, fue el pueblo gentil. Y como resumen del capítulo 1 por encima, Pablo comienza esta carta a los romanos, como comienza la mayoría de sus epístolas, con la identificación de su propia persona y de su llamado como apóstol. Eso es lo primero que él se presenta. Siempre usted va a ver que en todas las epístolas lo primero que él hace, él se presenta como apóstol. En el primer capítulo el apóstol discute extensamente el concepto de la revelación general. Este es el trasfondo del anuncio del Evangelio. Usted va a ver que todo lo que tiene que ver esta carta, esta epístola, tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Su mente era el Evangelio. Él vivía para el Evangelio, predicaba el Evangelio, enseñaba el Evangelio. Él pensaba en esto nada más. Así que cuando yo le dije que lo voy a cansar con el Evangelio, así es. Pablo era igual. Pablo pensaba en el Evangelio todo el tiempo. Todas sus cartas, sus epístolas van dirigidas y fundamentadas en ese Evangelio. Lo que este conocimiento hace es hacer que cada ser humano sea
inexcusable ante el tribunal de Dios, cuando uno aprende el Evangelio. Sin embargo, todos los hombres distorsionan y corrompen esta revelación que Dios da de sí mismo e intercambian la verdad de Dios por una mentira, entregándose a la idolatría. Nosotros vamos a estar mirando en este capítulo 1 que eso pasa. Vamos a ver el pecado y vamos a estar mirando acerca un poquito, vamos a estar tocando un poquito el tema de la homosexualidad. Y un poquito vamos a estar tocando temas que la gente, pero ¿cómo va a ser, hermano? Sí, la Biblia habla de eso también, no se asuste. Es bueno que sepan como cristianos, porque a veces tenemos que ministrarle a personas que tienen, hermano, usted no va a creer, atracción a personas del mismo sexo. Inclusive, usted dirá, ¿cómo va a ser, hermano? Inclusive personas que han nacido de nuevo. Usted dirá, ¿pero cómo va a ser? Estamos experimentando en este momento. Personas que han nacido de nuevo, pero que han tenido una vida desordenada completamente de lascivia, han venido a los pies de Cristo y ahora poco a poco el Señor los va a ir sacando. Eso es lo bueno de la gracia de Dios, su misericordia, que Él puede cambiar y transformar. Porque a veces la gente no cambia de hoy para en un segundo. Y ahí eso es lo que vamos a estar mirando poco a poco. En este libro de la Biblia usted va a ver cómo la gente puede ser transformada, puede ser cambiada. Dios puede cambiar, puede cambiar. ¿Ok? Así que definitivamente. Entonces vamos a hablar un poquito nomás de lo que es la composición de lo que es una carta, una epístola. ¿Ok? Yo quiero que ustedes esto esté claro, porque ustedes van a leer varias epístolas. Ya dijimos que él tiene varias. Hoy en día las cartas tienen siempre un destinatario, tiene un cuerpo y un remitente. Así como son las cartas, aquellos que escriben cartas mucho. En el pasado tenían también lo mismo. Un remitente, Pablo, por ejemplo, él era el remitente. Luego los destinatarios a los romanos, un saludo, y siempre usted va a ver que hay un saludo en ese comienzo de esta carta. Y luego el cuerpo de la carta, ese es el formato que Pablo va a usar en todas las cartas. Pero lo interesante es que en esta carta, aquí, en esta doxología, usted va a encontrar que el apóstol Pablo ya es una de las más largas, por supuesto, de todas las epístolas. Esta en Romanos es una de las más largas. Pero usted va a ver que el apóstol Pablo ya aquí envolvía el Evangelio. Usted va a ver muchas cosas mientras leamos esto. Entonces lo primero que yo quiero que veamos es capítulo 1, solamente para revisar, que ya lo vimos la semana pasada, el versículo 1 y 2, pero dice así: Pablo, siervo de Jesucristo. Este es el capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, él primero se presenta, Pablo, ¿no? Y ya hablamos un poco de la vida de Pablo. Y les dije a aquellos que estudian y enseñan la Biblia que siempre es bueno, ¿no?, estudiar, ¿no?, la característica de esta persona que está hablando. Siempre es bueno eso. Siervo de Jesucristo. Lo primero que usa ahí, siervo, viene de la palabra griega doulos, que es un siervo, que es una persona que no solamente es un esclavo, sino que es un esclavo, pero un esclavo para toda la vida. Es una persona que él lo compró, y esa palabra abarca más que ser un esclavo, solamente un esclavo que, ¿sabe qué? Que hoy día estoy acá, pero si no me gusta el jefe me voy para allá y busco otro trabajo. No, esclavo, le pertenezco a Jesucristo, soy para Él, Él murió por mí, por tal razón ahora mi vida completa, mi ser completo, todo lo que yo soy, mi carrera, mi mente, mi voluntad, mi ser, todo lo que yo hago, lo que estudio, es para Él solamente y para Él, y nada más que Él. ¿Okay? ¿Viene siendo lo mismo que su discípulo? Definitivamente, porque ser discípulo es eso, cargar tu cruz, ¿verdad? Ponerlo a Él sobre todas las cosas, y eso en sí es lo que requiere un discípulo, es un siervo también. Pero va más allá. Sí. Pablo escribió Romanos. Correcto. Y Pablo ahora está hablando de sí mismo. Yo Pablo. Ahí falta el yo Pablo, ¿no? Para entender. Podría haber dicho yo Pablo, exactamente. Sí, okay. Pero en español ustedes lo pueden arreglar ahí sin problema ninguno. Okay. Pero está bien. Pablo, siervo, él es un siervo de Jesucristo. Yo estoy aquí para servir a Cristo. Luego, llamado a ser apóstol, él recibió un llamado, y hablamos nosotros que él tiene un llamado. ¿Ok? Y nosotros hablamos un poquito por encima que este llamado, en la Biblia usted va a encontrar diferentes maneras, esta palabra llamado, diferentes maneras. Existe un llamado, por ejemplo, para que los pecadores se arrepientan a Dios.
Usted va a ver en la Biblia mucho esa palabra llamado. Y un llamado es para que se arrepientan. Ese es un llamado. Primero. Pero lo interesante en esto, que se arrepientan, y vamos a leerlo, porque yo quiero que usted esté claro. Hechos 17:30. Yo quiero que establezcamos un buen fundamento, porque esto nos va a ayudar. Hechos 17:30, dice así la palabra de Dios. Tal invitación no es enfáticamente el llamado del Evangelio. Dios nos invita a las personas a arrepentirse, sino que les ordena. Y yo quiero que ustedes lean este versículo porque es muy importante. O sea, Dios no es solamente que, y nosotros mismos cuando prediquemos no es solamente, mira, o lo tomas o lo dejas. No, Él ¿sabe qué? Tienes que arrepentirte. Dios es tajante y fuerte. 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, miren esa palabra, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él les manda. En otra versión dice, les ordena que te tienes que arrepentir. O sea, Él no entra suavecito, Pablo, aquí. Entra, ¿sabes qué? Te tienes que arrepentir. Y a veces la gente, hermano, pero no hablen del pecado, no hablen muy fuerte. ¿Qué? Te tienes. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuál ignorancia? De esta ignorancia de que no conocían el Evangelio, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Los manda, les ordena. ¿Ok? Entonces este uso de la palabra invitación es algo fuerte. Y no crean que a uno mismo se sorprende, porque a veces uno no quiero hablarle muy fuerte a la gente. ¿No? ¿Sabe qué, hermano? Usted, o sea, tiene que ser firme lo que la palabra diga. Ser firme como lo dice la palabra. Mientras usted sea firme y diga lo que la palabra dice, no hay ningún problema. Dios lo respalda. Segundo lugar, en el Nuevo Testamento vimos que este llamado tiene que ver con un llamado interno de Dios. Hay un llamado, algo interno que el Espíritu de Dios pone en una persona, y eso fue lo que Pablo sintió. Sí. Sí, ese llamado, así como dice usted, pastor, ¿no? Amén. Fue lo que sucedió pues, cuando el Señor se le aparece a Pablo en visión, ¿no? Y le dice aquí en Hechos 9, le dice a Ananías. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, venme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto una visión de un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, Amén, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Fue escogido, por eso dice. Exactamente. Entonces, Gloria a Dios, mi hermano. Amén. Gracias. Perdón, ¿Hechos qué es? Hechos estaba Hechos 9:10. 9:10. Sí. Amén. Muy bien, hermano. Es un llamado divino. Porque así hay un tercer lugar que este llamado divino es una vocación, es un llamado, hermano. Esto es algo que es como cuando el zapatero a sus zapatos, ¿no es? ¿Verdad? El médico que Dios lo llama para hacer medicina, ¿no? Al músico, al predicador, cada uno tiene un llamado. Este es un llamado, una vocación, una entrega, algo que sabes que no hay nada más que yo pueda hacer. Aunque haga tiendas y aunque haga esto y haga lo que sea, pero mi inquietud, yo vivo para predicar el Evangelio. Es el llamado intenso, una vocación, pero una dedicación para predicar a Cristo. Eso es lo que. Y eso, él quería transferírselo a los romanos, a la iglesia de Roma. Ok, entonces hablamos, decía ahí, regresamos para Romanos 1, San Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y hablamos que él es un apóstol. Entonces esta palabra apóstol que viene de apóstolos, tenía el significado de una persona que es enviada. Ya hablamos nosotros, solo estamos recordando ahorita. ¿Ok? Dice que era oficialmente comisionados para ejercer alguna posición o algún oficio. Eso era. ¿Ok? Entonces, estaban llamados, el apóstol tiene un llamado específico. Hoy en día, desafortunadamente, cualquiera se llama apóstol, pero en esa época era algo específico. Y hablamos que como los 13 apóstoles que Dios llamó, eran 12 más 1. ¿Se acuerdan? Eran 12 más 1. ¿Cuál era ese uno extra? El hijo de perdición.
No, apóstol. Estamos hablando de apóstol. O sea que eran 12 apóstoles. Y después dice Pablo mismo. El Pablo ese era el 13. Él era el 13. Porque había uno que se perdió. Exactamente. El que se quiere. Exactamente. Y ese fue sustituido por Matías. Ok. Entonces, si leemos el libro de los Hechos, descubriremos que hay 3 estipulaciones necesarias para calificar el oficio del apóstol, y eso lo vimos la semana pasada. Los 13 apóstoles originales son los que fundamentaron la iglesia, también lo vimos la semana pasada, pero es bueno que sepan, para que no nos confundamos, de que hay 13 o esos 12 apóstoles que Dios originalmente utilizó, les dio un mandato para que establecieran el fundamento de la iglesia de Jesucristo. ¿Ok? Y entonces toda persona que se quiera llamar apóstol tiene que tener, o sea, hablamos, hay ciertas características para algunos ser apóstol. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan alguno? Testigo de la resurrección. Testigo de la resurrección era uno. ¿Cuál era el otro? Y haber estado desde el principio. Haber estado desde el principio con Jesús. Cualquiera, por eso no se puede llamar apóstol. Ajá. ¿Quién más? Tenía que haber sido un discípulo terrenal. Ajá. Yo, por ejemplo, tengo que el apóstol necesita compartir sus inquietudes, sus esperanzas y su fe, pues la iglesia es una comunión y nadie de nosotros crece derecho sin esa comunión con nuestros hermanos. Sí, pero ahorita lo que estamos hablando, el contexto de lo que estamos hablando, o sea, había ciertas características que tenía una persona para poder ser apóstol. Muchos andaron con Jesús, pero el apóstol era un emisario de las buenas nuevas, escogido por Jesús. Si no era escogido por Jesús, no era apóstol. Y son esos 13 que estamos hablando. Ok, entonces, seguimos. Ya tenemos esa parte del capítulo. Pero mira lo que sigue. Apartado para el Evangelio de Dios, en el capítulo 1, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Dios lo separó. Desde antes de la fundación del mundo ya tenía pensado en Pablo, un día se iba a convertir y iba a predicar el Evangelio. Estaba apartado tanto como usted y yo. También, ya Dios desde antes de su preconocimiento, Él sabía que usted se iba a convertir un día a Cristo, que también tenía un llamado. Lo mismo sucedió con el apóstol Pablo, ya eso estaba. Es interesante porque esa palabra apartado dice que hay algo que me llamó la atención. Se emplea 60 veces en esta epístola. No, perdón, apartado no. Cuando Pablo usó esta palabra de apartado es porque entendía estas cosas y de la importancia que era ser apartado. Es un llamado especial, dice, delicado y de suma importancia. Él sabía que, wow, si ya me llamó, estoy apartado, es algo, hermano, eso carga un peso en una persona cuando tú sabes que Dios te ha llamado, que estás apartado, que mira, esta es tu función, este es tu oficio, esto es lo que tienes que hacer. ¿Ok? Había un peso en la vida de Pablo. Ahora, seguimos ahí, mira lo que dice después. Apartado para el Evangelio de Dios. Y no quiero que se olviden esa palabra Evangelio, porque esa es la palabra que yo le iba a decir, que se aparece 60 veces en esta epístola. En la epístola de Romanos, la palabra Evangelio son 60 veces que usted la va a encontrar. Y yo les di a ustedes un folletito, y si no lo tienen, después le doy otro más. ¿Qué es el Evangelio? Muy importante. Por ejemplo, ¿qué debe incluir el Evangelio? Ustedes, por encimita, ya que ustedes saben. ¿Qué debe incluir? ¿Qué puntos debe incluir el Evangelio? Cuando uno predica a una persona el Evangelio. Arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿qué más? ¿Perdón? La muerte y resurrección de Jesucristo. La muerte y la resurrección de Jesucristo también. Es el medio por el cual venimos a ¿Qué más? ser de buen testimonio. Ajá. Dios es el creador, No. la concesión de pecado, ¿no? Exacto. Entonces, después quiere decir que no han hecho su tarea. Su tarea era que leyeran este papelito que le di, rojito. Y luego, ok. Ahora, esto es muy importante. Muy importante. Una de las cosas que nosotros tenemos que creer es que hay un Dios creador y santo. Es importante eso. Hoy en día, por ejemplo, en evangelismo explosivo, yo estudié evangelismo explosivo, hablamos nosotros que hay diferentes tipos, cómo predicar métodos, cómo predicar el evangelio. Hay varios, diferentes. Pero el evangelismo explosivo fue un método que se usaba en los 80, muy bueno, excelente. Yo lo usé en la primera iglesia bautista de Fort Lauderdale y salíamos todos los lunes a tocar puertas. Todos los lunes, todo el mundo. A tocar puertas y a presentar el evangelio. Y tiene una presentación buena. Pero había un problema.
Y el problema era que al comienzo no hablaba de Dios, sino que de una vez cuando te hace la pregunta, una pregunta que le hacíamos, Señor, abrió la puerta, le hacía la pregunta, si usted se muere hoy día, ¿usted cree que usted va al cielo? Esa es la primera pregunta. Entonces ahí hay varios problemas ya. ¿Por qué? Porque ya estamos asumiendo que la persona cree en Dios, que cree en el cielo y que cree en el infierno. Que hay varias cosas que estaban, o sea, para esa época no estaba mal porque había muchos más cristianos acá. Pero hoy en día, hermanos y hermanas, las cosas han cambiado porque estamos viviendo en una sociedad. Por ejemplo, yo estaba en la universidad enseñando 17 años y me encontré con mentes de todo lado, con creencias de agnósticos, ateos, budistas, y eran amigos que estaban conmigo todos los días. Y ahí cuando yo comencé a darme cuenta de, wow, yo no puedo predicar el evangelio de esa manera ya. Tengo que predicarle primero, ¿quién es Dios para ti? Vamos a conversar. Si ellos no entienden quién es Dios, es muy difícil que ellos entiendan contra quién han pecado. Porque si no entiende contra quién ha pecado, entonces usted no puede seguir al próximo punto, ni al próximo, no puede evangelizar a nadie. Entonces tuve que cambiar yo mi forma de... Y esa es una de las razones por las cuales yo le di este papelito, porque aquí está la clave. Concreto, y después ustedes le voy a dar más al final. Porque ustedes van a comenzar por ahí. Una de las cosas, uno de los puntos es Dios. Otro de los puntos que debe estar, el hombre, que es pecador. El hombre que es pecador, y tiene que entender la gente que el hombre es pecador. Y yo le pido de una vez que oren por mí, porque en 2 semanas voy a predicar en un funeral. Y en este funeral, yo me he puesto un reto. Este funeral es en una familia en la cual ella es la primera convertida de una familia grande que practica la santería. Ay, no. gallinas. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Yo les pido su oración simplemente, porque lo que ella me dice, estoy orando por años, que es la única que se ha convertido. Claro que yo quería conocer de Dios, no sé, tenía una inquietud, pero ya lo conocí a Cristo, ya estoy con Cristo y ya estoy viniendo a la iglesia, gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Pero me dice, hermano, el único problema que tengo, yo no sabía, es que toda mi familia, de parte de mí, de parte de él, el esposo de ella que acaba de fallecer, todos vienen de la santería. Entonces, yo quiero, y a veces hemos tenido que pasar por eso, yo quiero que esté presente el Evangelio de Jesucristo en ese funeral. Hermano, me ha puesto un problema. Pero Dios te va a acompañar. Entonces yo necesito la oración de todos, porque nunca he estado en una situación donde la familia completa, todos vienen de esa línea. O sea, Dios me ha puesto un reto. Necesito sus oraciones para que el Espíritu de Dios toque almas, cambie. Porque sabe que tenemos un Dios poderoso que puede cambiar y transformar gente, a cualquiera, no importa quién sea. Pero Dios y ha permitido que yo haya pasado muchas luchas con santeros, varias. Pero ¿sabe qué? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, dice la Biblia. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, es más grande el Espíritu Santo que cualquier cosa que pueda estar alrededor. No hay nada que lo pueda detener. Pero sí les pido, y quería, ahora me estaba hablando, ¿por qué? Una de las cosas que les estoy preparando el mensaje, porque voy a estar hablando de primero, habla del infierno. Entonces cuando yo vi esa palabra infierno, como que me quedé, me paré un ratito. Y después sigo preparando el mensaje y pum, otra vez el infierno. Pero voy a tener que cambiar yo creo que voy a tener que cambiar de versículo. Pero no, el Señor me pone que, ¿sabe qué? Tranquilo. Tienes que hablar del infierno, porque existe un infierno. Y a la gente hay que decirle que hay un infierno, que se puede morir, hermano. La gente hoy, si se van de aquí y no conocieron a Cristo, se van para ese infierno. Y entonces, como uno ama a la gente, cuando usted predica el evangelio, tiene que predicar que el infierno existe. Porque entonces a veces, como le digo, a veces somos muy blandos, ¿no? Cuando él predicaba el evangelio, Pablo y Jesús eran directos. El evangelio no puede dar vueltas, no. Tiene que ser usted directo. Y si tienen algún problema, yo le dije a la hermana que se la arreglen con Jesús, no conmigo. Pero sí quería. Entonces hay varios puntos, pero lo vamos a ir mirando. Pero quería parar ahí porque Pablo, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿no? Enviado para hablar, apartado para el evangelio de Dios. Ustedes van a ver eso. Él fue apartado para este evangelio. Como digo, Señor, gracias porque tú me apartaste a mí y a mis hermanos específicamente para nosotros hablar este evangelio. Para eso Dios nos ha escogido. Para eso es que nosotros venimos a los pies de Cristo. Para eso. Entonces, Pablo estaba haciendo eso.
Versículo 2. Que él había prometido, mira, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, Dios había prometido que este evangelio se iba a predicar. Hace mucho tiempo ya estuvo escrito que este evangelio se iba a predicar. ¿Ok? Y por sus profetas. Y lo dijeron y lo continuaron diciendo y todo hasta que llegó a nosotros. Entonces hablamos que hay una diferencia, la hermana preguntó, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre evangelio y las Santas Escrituras? ¿Verdad? Y hay diferencia. El evangelio es cierta cosa, es el mensaje de salvación. Las Santas Escrituras en esta época, cuando estaba escrito, cuando se escribió esto, se refería a lo que usaban los rabinos, el Antiguo Testamento, en esta época. Ya después, ahora, por supuesto, se le llama Escritura a todo, al canon completo, a los 66 libros de la Biblia. Pero siempre es bueno que leamos nosotros en la época, en la fecha, cuando se escribió, para no sacar las frases fuera de contexto. Sí, hermano. Oh, bueno, que también yo quería aclarar lo que venía siendo el Evangelio con la diferencia de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es lo que contiene todo este libro, ¿no? Todas las explicaciones. Y el Evangelio viene siendo el corazón de la palabra de Dios, de todo lo que nos da, pero el Evangelio viene siendo, o sea, el corazón donde están todas esas respuestas que Dios nos va a dar para todas aquellas preguntas existenciales que el hombre se pregunta para poder, cómo ser salvo, cómo poder salir de ese pecado. Y Dios nos los da claramente cuando, pues, obviamente nos va diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Amén. Sí, o sea, poco a poco. Y en cualquier libro de la Biblia, o sea, siempre Dios nos va a estar diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. O sea, las órdenes, o sea, los mandamientos. Sí, hermano Héctor. Pastor, en la época cuando Jesucristo estaba aquí, el evangelio es arrepéntanse y bautícense, porque todavía Cristo estaba presente. Antes, ¿tú dices? Oh. Sí, ese es el evangelio, porque el evangelio de Juan era que tenía... De arrepentimiento. Es un evangelio de arrepentimiento. Ya que los judíos eran el pueblo de Dios y habían seguido unas reglas que ellos tenían. Pero el evangelio para ellos en ese tiempo era arrepentirse y bautizarse. Claro, en una época era solamente... pero después, y seguimos, y después más, vamos a comentar más, porque no me quiero quedar ahí, después comentamos más. Entonces, versículo 3, dice así, acerca de su Hijo, miren, va a ver, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Y este versículo es bien importante, o sea que se habla acerca de su Hijo. Todo va a ser acerca de Jesús. El Evangelio es acerca de su Hijo, ¿no? Pero mira lo que dice, nuestro Señor Jesucristo. Okay, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y este verso es importante, porque era del linaje de David, para mostrarnos que su descendencia de él venía de personas humanas. Okay. Pero también él fue engendrado por el Espíritu Santo. Al suceder eso, nosotros tenemos aquí a una persona que es 100% hombre humano y 100% divino, lleno del Espíritu Santo. Entonces, es la única persona que existe, Jesucristo, que es 100% humano, 100% divino, ¿ok? Por eso que nosotros, Él es el que trae salvación, porque no hay nadie que puede, ningún profeta, ni Mahoma, ni Confucio, ni nadie de lo que usted puede imaginar que tiene esa característica. Solamente Jesús, Él es el único que tiene eso. 100% hombre, cuando te habla del linaje de David es porque fue hombre, pero también Él fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios, que es el que, tú sabes que solamente el único divino. 100%. Y confirma la palabra en 2 de Samuel 7:12, lo que dice del linaje de David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y edificaré casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Y venía a través de María. Amén. Exacto. Entonces es importante que sepan eso. Cuando habla del linaje de David, hermanos, si esto es bueno que ustedes lo entiendan bien y estén bien claros, porque cuando doctrinalmente usted está claro, va a ser fácil predicar el Evangelio. Porque personas tienen preguntas y entonces ustedes pueden abrir las Escrituras, anotar esos versículos y explicarle.
Porque mucha gente no cree, por ejemplo, el testigo de Jehová, de que Jesús es 100% divino y 100% humano. Y al no creer eso, ya cree en otras doctrinas. Y ya cambiaron Juan 1:1 completo. ¿Tú me entiendes? Pero cuando usted sabe que no, Él es 100% divino y 100% humano, nadie lo puede sacar de ahí. Entonces, versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Miren, este Jesús fue declarado hijo de Dios con poder, dice ahí. Wow. Según el Espíritu de santidad. Este Espíritu de santidad, en otra forma, es de acuerdo a la naturaleza del Espíritu Santo de Dios. Solamente el Espíritu Santo de Dios pudo haber hecho eso. Ok, entonces que Él fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Por eso nosotros creemos en la resurrección. Por eso que cuando usted predica el Evangelio, tiene que predicar la resurrección también. Es parte. No puede dejar al lado la resurrección, porque sin resurrección no hay Evangelio. Entonces la resurrección también, porque hay gente que no cree, y en esa época no creía mucha gente. Pablo enfatizaba porque mucha gente no creía en la resurrección, y él tenía que pelear. Y los reformadores y mucha gente, eso ha sido una lucha. Hay gente que no cree, hasta hoy en día, todavía. Entonces ellos son los que han creado esas sectas de que no, lo de Jesús fue una leyenda, simplemente porque no creen en la resurrección. Entonces no, usted tiene que decir, hablar, afirmar lo que la palabra de Dios enseña, siempre, cuando esté predicando el Evangelio. Ahora, es bueno estar claro, que ya estamos viendo, este Evangelio, yo les dije, no solamente es bueno entenderlo para uno saber, tener su seguridad de salvación, saber enseñarlo, pero también porque el Evangelio cambia y transforma a uno. El Evangelio no es solamente el comienzo de la vida cristiana, y ahí viene el problema. Mucha gente ha cogido este Evangelio como que sí, ya vine a los pies de Cristo, no tengo que hablar más de esto. Mentira. El Evangelio es algo que tiene que transformar tu mente, tu corazón, tu alma y cada parte de tu vida que está mal. Cada parte de tu vida donde hay problemas, donde hay cosas que están pecado envuelto, el Evangelio tiene que penetrar a esa sección. Por eso es que mucha gente a veces no cambia y no son transformados, porque el Evangelio no ha penetrado en su alma. Hay personas que siguen mintiendo y son cristianos y viven todavía una vida de mentira y siguen mintiendo. Hay personas que siguen robando y son cristianos, dicen que nacieron de nuevo, pero a veces el Evangelio no ha sido colocado en esa... Tienes que sacar ciertas cosas y poner palabra de Dios, renovar tu mente para que esos pecados que el Espíritu Santo te va mostrando, tú cojas y los pongas a un lado y el Espíritu Santo te va dando fuerza para tú decirle no al pecado. ¿Ok? O sea que, bueno, así a grandes rasgos, o sea, el Evangelio viene siendo, o sea, esa buena nueva que Dios nos trae a través de la palabra a los pecadores, que dice, a ver, porque los pecadores obviamente, cuando uno está en pecado, hay cierta culpabilidad en ellos, ¿no? Uh-huh. y el mismo inconsciente se los está recordando constantemente. Definitivamente. Entonces, o sea, en la mente humana, el inconsciente es bien listo y a pesar de que, o sea, el ser humano haga cosas malas y que digan, o sea, lo pongo a un lado y que diga, no pasa nada y todo, tarde o temprano ese inconsciente te va a estar recordando que hiciste mal y que hiciste mal. El Evangelio hace eso. Entonces, el Evangelio te trae esas buenas nuevas, Jesús a través de su palabra. A ver, no te preocupes, no pongas mucho énfasis en ese inconsciente, porque yo soy más fuerte que ese inconsciente. Entonces hay sí, una buena nueva para que tú puedas sanar, o sea, hay buenas noticias, pero primero tienes que creer en mí, tienes que creer esa fe, en esa palabra. Sí, déjame leer algo. Dice aquí, por ejemplo, mira, este es de unos cursos que nosotros damos cuando damos discipulado de uno en uno. Okay. Nosotros damos discipulado, todos los pastores y ciertos siervos damos un curso que se llama Una vida centrada en el Evangelio. Y es bien importante. Les voy a explicar la idea central de este curso. Dice así: si el Evangelio lleva fruto y crece constantemente, como dice Colosenses 1:6, el Evangelio tiene que llevar fruto constante en la vida de una persona. Un creyente me deja saber que su vida está caminando, está llevando fruto y de poco a poco Dios lo va llevando en gloria, cuando el Evangelio está produciendo algo dentro de él. Dice, entonces todo tiene que ver con el Evangelio.
Dios, la humanidad, la salvación, las relaciones interpersonales, las compras, el ocio, el trabajo, la personalidad, todo. El objetivo de esta lección es establecer el marco de referencia para hablar sobre el Evangelio. Y es un curso de 9 semanas. ¿Qué pasa? Es para que usted se meta ese Evangelio. Yo le dije, para que ese Evangelio sea parte de usted, porque tiene que ver con todo, con lo que usted compra. ¿Cómo lo compra? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué usa su dinero? Su mente, su corazón, ¿qué estudia? ¿Para qué? O sea, hay un propósito. Todo, cuando Pablo dijo, yo soy un esclavo, eso es lo que se está refiriendo. ¿Esclavo de qué? A este Evangelio. No solamente voy a predicarlo, tengo que vivirlo, tengo que sentirlo, tiene que ser parte de mi ser completo, este Evangelio. Y eso, hermano, es lo que a veces la gente no ha entendido. Y personas que vienen a la iglesia a veces dicen, pero ¿cómo no? Yo creo que si van a la iglesia ya todos entienden el Evangelio. Mentira. No todo el mundo ha entendido el Evangelio. Cuando usted ve frutos y están creciendo, hay mucha gente, hermano, una persona que ha nacido de nuevo, que el Evangelio de Cristo ha entrado a su corazón, ¿sabe qué? Busca de Dios, busca la palabra, busca estar con los hermanos. Hay frutos, hay un cambio, hay una transformación, quiere más de Dios. Normal. Hay gente que dice, sí, yo sé de la palabra, y te contestan, y te dicen, yo sé versículo, y ese libro, y me lo sé esto, pero ¿sabes qué? Viven una vida desordenada, de pecado, no le interesa nada, ni nadie, ni sirven. Tiene que dar fruto, hermano. Sí, hermano. Permítame presentar algo que es muy importante. Siempre estamos hablando que el Evangelio nos lleva adelante, pero hay un obstáculo, y ese obstáculo es la falta de fe. Hay veces que uno dice, yo soy cristiano, yo creo en el Evangelio, y estoy vivo y estoy gozoso, pero sigue pecando. Ese es un obstáculo. ¿Qué hay contra ese obstáculo? El Señor dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no me desprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe su nombre. Y quiero dar un testimonio. Yo era ese hombre. Hasta que un día me dio apnea. Era un problema de respiración que uno no puede respirar. Me dieron una máscara. Después me dio cáncer. Después me dio infarto. Me operaron 2 veces del corazón. Y después me dio diabetes 1, colocándome insulina todos los días. ¿Saben cuánto tiempo? En 30 días me dieron esta enfermedad. Me azotó por una cosita que yo creía que era insignificante. Y dije, Señor, yo tengo que cambiar, perdóname. ¿Qué fue lo que hice? ¿En qué te estoy fallando? Porque yo tenía el Evangelio clavado en mi corazón, tenía a Jesucristo en mi corazón, pero estaba pecando. Es importante que nosotros creamos, en primer lugar, la parte central del Evangelio. Así es. Jesús es mi Señor. Así es. Es mi único amo espiritual. Y en otras palabras, gloria a Dios. Y encarrilarse por ahí, para que no sea arrepentido como me arrepentió a mí. Amén, hermano. Y eso es importantísimo, hermano. Por eso que estamos hablando de esto. Por eso que Pablo habla de eso. Por eso que Jesús, todo lo que se habla es el Evangelio. Dice, hermano, ¿pero por qué tanto Evangelio? Porque eso es lo que hablaban Jesús y Pablo. Y era machaque, Evangelio. Yo también me preguntaba, ¿por qué 70? Tantas veces lo repite. Porque ¿sabe qué? Quiere que ustedes lo entiendan. Quiere que usted lo atesore en su corazón. Que sea, el Evangelio es algo precioso. Es lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Cuando Él fue a la cruz, fue por eso. Fue pensando en cada uno de ustedes. Yo voy a ir a esa cruz para que la persona cuando me reciba me lleve conmigo todos los días. Yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Ese es el Cristo que tenemos. Eso es muy importante, ¿ok? Mantengamos eso. Y no quiero salirme de la línea, pero seguimos, rapidito. 5. Y por quien recibimos la gracia, dice, y el apostolado, por la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Entonces mire ahí, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Esa palabra gracia, ¿qué es para ustedes? Y a los que saben Biblia, a ver más o menos un poquito.
Regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido, la gracia de Dios. Y es gratis. Exactamente. Entonces lo que dijo el hermano acerca de la fe tiene que estar envuelta. Cuando usted habla del Evangelio, la fe tiene que estar ahí. Cuando usted habla del Evangelio, la gracia tiene que estar ahí. O sea, Dios tiene que estar ahí, el hombre tiene que estar ahí, la fe tiene que estar ahí, la gracia tiene que estar ahí. Todos esos puntos que el Pablo te lo va diciendo y te lo va mencionando, repitiéndolo es simplemente para que usted sepa. Dice, cuando predica el Evangelio, predícamelo completo. ¿Por qué la gente no se convierte? Porque no le ha hablado de que es una gracia inmerecida. Que no hay nada que tú puedas hacer. Puedes dar mucha limón, ser buena gente, hacer todo como dijo una hermana que estábamos en una consejería. Hermano, pero mi esposo es buena gente, buen padre, provee todo. Es que es más santo que los santos, de verdad. Pero no quiere saber nada de la iglesia. ¿Y entonces? Entonces, ¿qué pasa? O sea, puede tratar de ser muy bueno y buena gente, y dar limosna y todo lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Si se muere, se va para el infierno porque no ha recibido ese evangelio, no hay fe, no lo ha recibido todavía. O sea, está tratando de hacer muchas cosas para alcanzar a Dios, pero no, esto es gratis. Dios te lo da por, o sea, mira, es tuyo. Lo único que tienes que hacer es que Fe. creer. No, la fe la pone Dios. La fe, exactamente, la fe viene después. La Biblia habla que la fe viene de Dios. Dios. Eso. Pero esa fe te la da el Señor. Y lo vamos a ver en el libro de Romanos, Él continuamente te da la fe, gracia, el pecado del hombre, Dios. Y tú lo vas a ir repitiendo como así cuando estudiamos el libro de Daniel. Dios te repetía las cosas de diferentes maneras, de diferentes ángulos. Y es muy inteligente la palabra de Dios porque entra con diferentes estrategias para que nosotros, si no lo viste por acá, lo vas a ver por acá. Pero Dios de diferentes ángulos te va a mostrar que todos los puntos de la salvación tienes que predicárselos a la gente. Disculpa, la fe salvadora, porque la fe en circunstancia, la fe en algo, la tenemos. Exactamente. Sí, porque hay varias fe, pero exacto, hay una fe salvadora que es exacto. Y está la otra fe que ya una vez que ya tú estás ahí, ya que tú crees y no, y exactamente. Amén. Amén. Seguimos. Versículos 5, 6, ¿verdad? 5 todavía. Y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Mire eso. ¿Por qué? Porque quería llevar este evangelio para todas las naciones. Lo que Pablo habló hace muchos años atrás, y por todo el mundo y predicar este evangelio, Pablo estaba diciendo en otras palabras. Esto es para que lo llevemos a todas las naciones. No es para estar sentado ahí, es para donde usted va y trabaja, para que usted esté orando por esa persona que no conoce a Cristo. Donde usted va y en la escuela y está llevando y quizás se junta con la mamá de otro muchacho y ¿sabe qué? Dios ahí lo está llamando porque usted ore por la salvación de esta persona. Usted es la que tiene que llevar este evangelio para otro lado. Nosotros Dios nos llama como pastores para equiparlos, para que usted predique este evangelio donde está. Para cuando su esposo, su familia, las personas, usted tiene que estar orando, intercediendo, como esta hermana que dice, hermano, oro por toda mi familia, son santeros, pero no importa. Ella me dijo una frase que me llamó la atención. Me dice, yo leí algo en la Biblia, ella es nueva en el Señor, yo leí algo en la Biblia que dice que tú y tu casa servirán a Jehová. Y yo me he acogido de esa promesa, me dice hermano. Y hasta que yo no mire a mi familia convertida a Cristo, yo no voy a parar. Y me dio ganas, dije, hermana, estoy con usted. Me da ganas porque yo miro personas que están dispuestas a seguir orando, intercediendo, a llevar el evangelio. El esposo antes de morir se convirtió. Se convirtió. Sí, se convirtió. Sí. Porque de otra manera lo que tú llevas es una sentencia cuando vayas a hablar ahí. No. Exactamente. Pero sí, se convirtió. Se convirtió, sí. Se convirtió, sí. Pero gloria a Dios por eso, hermano. Entonces ya sabemos que para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Simplemente todo es por amor al nombre de Cristo precioso. Sí, mi hermano. Pastor, pregunta, el versículo 5 dice, han recibido el apostolado. ¿En qué sentido hemos recibido nosotros el apostolado? Amén. Porque el apostolado dijimos que es un mensajero, ¿verdad? Entonces aquí habla que por gracia, inclusive, no solamente Dios nos manda, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Tanto lo recibió Pablo, porque es el que está hablando ahí, él recibió por su gracia, ese regalo inmerecido, Dios lo llamó y está seguridad de que él va a ir y predicar este evangelio, ese apóstol es enviado, esa persona que va a llevar la buena nueva. Pero acuérdense que todo esto tiene aplicación a nosotros. Cuando usted lee la Biblia, no nos olvidemos de eso nunca. Cuando usted esté leyendo la palabra, sí, él se está presentando, está hablando de esa carta, está hablando de él, pero ese apostolado, ese envío, ese mensaje, esa predicación,
es para nosotros también, para la iglesia, porque está hablando a los romanos. Ok, eso él se está poniendo primero como apóstol, pero ¿sabe qué? Esa gracia inmerecida, ese favor, eso, Dios me la ha dado a mí, pero la quiero compartir también con ustedes para que ustedes también compartan con otros. Sí, que aunque el apóstol Pablo está hablando él ahí, también en un sentido general, como tú habías explicado en la clase anterior, nosotros somos también enviados de Dios. Entonces, en el sentido general del apostolado, amén, se puede entender así. No en el sentido exclusivo de un apóstol del Señor, sí, pero sí en el sentido general se entiende. Inclusive un comentarista dijo que él se puede referir a dos cosas: a la gracia por el apostolado o a la gracia que recibe de Dios para tener una relación con Cristo. Eso dijo un... O sea que sí, pues hay esas dos connotaciones. O sea que uno, a la gracia por el apostolado o a la gracia que recibe de Dios para tener esa relación con Cristo, esa relación íntima con Cristo. Eso tiene relación con el llamado. Cuando una persona es llamada, tiene la gracia del apostolado de comunicar a Jesucristo, pero no quiere decir que es apóstol, sino la gracia del apóstol. La gracia, exacto. Y la gracia, acuérdense que es algo, por ejemplo, es algo extra que Dios te da, que le dio a Pablo, algo extra, ¿no? Ese regalo inmerecido. Porque déjenme decirlo, como cualquier cosa, como cualquier don espiritual que Dios le da a cada uno, Dios da esa gracia para que ese don se pueda manifestar. Y se confirma lo que usted dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros. Amén, eso mismo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, lo que sigue después dice, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. No, pues algo que Dios lo pone, ¿verdad? Amén. Y no por obra, para que nadie... La gracia es la misericordia amorosa de Dios, a través de la cual Él concede la salvación como un regalo a quienes confían en su Hijo. Eso es. La salvación no viene por medio del bautismo, o la confirmación, o la comunión, o ser miembro de una iglesia, o hacer muchas cosas. No. Tampoco por simplemente creer que hay un Dios y que Jesucristo es su Hijo. Porque aún los demonios también creen. Viene únicamente cuando una persona se arrepiente del pecado, recibe por fe la provisión de gracia del perdón que Dios ofrece mediante la obra expiatoria de su Hijo. Otra provisión de las buenas nuevas consiste en que Él llama a los creyentes a su servicio, que es una forma del apostolado. Eso lo dijo, por ejemplo, MacArthur. Hablando, Entonces, él también, por ejemplo, él hace eso, de que si tenemos esa gracia de que sí, Pablo está hablando que es llamado para ser apóstol, pero también de una vez se lo pone a la iglesia, de que ustedes también están llamados para hacer el mismo trabajo que yo estoy haciendo, ustedes también lo tienen que hacer. Sí, continuando con Efesios 2:8, en Efesios 2:10, cuando dice, somos criaturas suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, pero dice, la cual Dios preparó. Exactamente. Es decir, que no viene de nosotros, ya Él preparó eso para que sirvamos en ese apostolado, en ese ministerio. Y ahí está la diferencia del apostolado ese a los que se dicen ya apóstoles, ¿verdad? Todos somos apóstoles en una way, ¿no? De una manera u otra. Todos estamos enviados. Todos tenemos que cumplir con la función. No hay uno que no. Según en Corintios 5 habla de que todos estamos llamados al ministerio de la reconciliación. O sea que usted y yo tenemos que, no puede estar callado. Ir al doctor y está ahí sentado y tiene 4 gente al lado y está ahí 10 horas pasan y está esperando. A veces Dios te pone una persona para que converse con él. Un vecino. Y me ha pasado. Y te busca conversación. Y esa conversación, el Espíritu Santo está tocando la puerta ahí, porque tú eres el que tienes ese evangelio para esta persona. Y el Espíritu Santo está tocando la puerta. Y a veces mi casa, no me moleste, estoy ocupado con mi iPad. Hermano, estamos distraídos a veces. Y el Dios está mandando gente y nosotros estamos distraídos. Sí, alguien levantó la mano. Sí. Dios no salva al hombre para que el hombre diga, ay, qué bueno, ya no voy para el infierno, voy para el cielo. Dios salva al hombre para que predique su evangelio, para su gloria, para eso, no por un bienestar, para decir, ahora Dios me va a bendecir, Dios me va a llevar para el cielo, yo no voy para el infierno, qué bueno, bárbaro, estoy yo satisfecho, ¿no? No, Dios nos salva para que comuniquemos su evangelio, para la gloria de Él. Así es. Porque el centro del evangelio no es el hombre, sino Dios. Así es. Si en el centro del evangelio fuera el hombre, cuando el hombre se salvara, ya ahí se acababa todo. Correcto.
pero vamos a seguir por una eternidad alabando a Dios y dando la gloria a Dios. El centro del Evangelio de Dios, Cristo. Así es. ¿Eso está claro más o menos la parte del apostolado, hermano? Sí. Acá justamente estaba leyendo en este ¿Comentario? que Sí, tengo. léelo. Bueno, básicamente dice que, claro, el apóstol es aquel que es comisionado, ¿no? Por la gran comisión, es uno comisionado. Amén. Y enviado. Amén. O sea que nosotros, como usted lo dijo, ¿no? Básicamente nosotros tenemos la comisión de ser enviados y compartir el Evangelio. Exactamente. Y es buen punto, porque hermano, ¿sabe por qué? Se nos olvida, déjeme decir. Es más, yo me acuerdo que estaba tocando para un pastor, o sea, tocaba yo con el grupo de alabanza, y yo miraba que él siempre predicaba el Evangelio, o sea, hacía cosas, pero siempre todo. Entonces, yo decía, ¿por qué será que este señor siempre está hablando solamente del Evangelio? O sea, en esa época yo no entendía, aunque ya era cristiano, le soy honesto. A mí me tomó un tiempito entender que, espérate, todo tiene que ver con el Evangelio. Pero al comienzo no solamente, ay, pero pues ya esto ya lo escuché yo. Decía, ya lo escuché, ¿para qué me repiten otra vez? Pero no, todavía hay cosas, no había entendido ciertas cosas. Pero ese era yo. Pero Dios en su misericordia, poco a poco me fue enseñando. Y así nos pasa, al creyente, al cristiano nos pasa eso. Comentario, cuando tú tienes mucho dinero y no lo compartes, eres egoísta. Cuando tú tienes muchos alimentos en tu casa, tienes hambrientos al frente y no le das nada, eres egoísta. La fe, ¿okay?, es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que se espera. Así es. Si cuando esperamos por fe y sabemos que estamos salvos y no lo compartimos, es igual que el que tiene plata y el que tiene así es, no así es. Y mira lo que dice el próximo versículo, mira de una vez, el 6. Entre las cuales estáis también, ¿quiénes? Vosotros. Una vez más, vamos. ¿Saben qué? Esto no es para mí solamente, muchachos. Esto es para ustedes también. Entre las cuales, dice, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados, Dios uno quiere que te llama a ser santo, vivir apartado. ¿Ok? Porque déjeme decirle que ahí, en esa época, Pablo sufrió mucho, déjeme decirle. Porque vivió en una época terrible, en un lugar donde había pecado por todos lados. Y entonces, él está diciendo, ustedes tienen que ser apartados, separados, completamente apartados para llevar esta bendición a la gente, a todas las naciones, donde vayan, donde estudien, donde trabajan, con quien se encuentren. Pero ustedes tienen que ir apartados, santos, que eso es lo que es. Pero hay algo interesante que me gustó, se los quiero compartir. Dice, en el versículo, déjeme ver, pero había algo que anoté que me llamó. Entre todos los privilegios concedidos por la gracia a que se tiene acceso con la buena nueva de Dios, que es el Evangelio, se encuentra el de que seamos sus amados, sus llamados y sus santos. Pablo se dirige aquí a todos los que están en Roma. Van a ver qué específico era cuando se dirigía a alguien. Aquí él fue bien directo a la iglesia de Roma. ¿Okay? Porque aunque ustedes estén viviendo en esta época y con esta gente y con esta sociedad y con todo lo que está pasando, ¿sabes qué? No me importa, muchachos. Ustedes tienen que ir y predicar este evangelio. Ustedes tienen que mover esto. Ustedes tienen que ir a hacerlo donde vayan. Pablo era fuerte, hermano, predicado. Se quedaba ahí, dice lugares que iba, se dice por 3 años y se quedó ahí discipulando evangelio. Y todo era para preparar a la gente para que llevaran el evangelio. Su vida era para el evangelio. Cuando usted ve el comienzo, todo era. Yo les dije que le voy a hablar tanto del evangelio que va a ser parte de su bebé. Van a soñar con el evangelio. ¿Por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué? Porque hay familias, hermano, que están sufriendo. Hay personas que están cerca de nosotros que están sufriendo. ¿Y sabe por qué están sufriendo? Porque no conocen a Cristo. Porque no han conocido el evangelio. Lo precioso, esa piedra preciosa que usted la tiene, todavía no la han entendido. Y dice, ¿y por qué tú vas a la iglesia? ¿Y para qué? Y preguntan, pero para la iglesia, ¿por qué tanta iglesia? Me dijo, hermano, mi esposo me dijo, ¿por qué? Lunes va para la iglesia, el miércoles, el domingo escuela dominical y después va, ¿para qué tanta iglesia? Pero y ella, hermano, ¿sabes? Yo quisiera, pero mira lo que le pasó. Él se crió, el esposo, en una iglesia donde todo era legalismo. ¿Y sabe qué? Todo era legalismo. Llegó un momento donde le dijo, ya yo no quiero saber nada más de iglesia. ¿Y sabe qué? Solamente me vas a ir el domingo por la mañana a un servicio nada más y se acabó. Y no quiero escuchar más nada.
Y la hermana llorando. Porque ¿sabe qué? Porque decía, wow, hermano, lo que pasa es que lo pusieron tanto, pero tanta iglesia, que estaba tan cansado de iglesia, pero simplemente no tuvo una relación. Le metieron la iglesia por la cabeza, pero la iglesia no entró ahí. No hubo una conversión, sí, mi hermanita. ¿Qué es legalismo? ¿Perdón? ¿Qué es legalismo? Legalismo es, buena pregunta, pero por ejemplo, legalismo es que, ¿sabes qué? Es algo como impuesto. Sí, algo impuesto que, por ejemplo, tú no puedes, por ejemplo, ponerte pantalones. Estás en pecado. O no te puedes cortar el pelo, tienes que dejártelo largo. O no puedes ponerte maquillaje. O hay ciertas cosas que es puro legalismo, sí, hermano. Sí, no, iba a decir que es una sobrevaloración de reglas para agradar a Dios que el hombre inventa. Exactamente. Y entonces son cargas, ¿sabe qué? Como decía, ¿no? Que ni ellos mismos lo podían cargar. A veces son cargas que te ponen tanto, tienes que hacer esto, hacer lo otro, como este hermano que era tremendo predicador que decía que no, si tú tienes televisión, eso es el cajón del diablo. Y sabes que la televisión tienes que botarla. Y después me enteré que tenía tremendo programa de cable y televisión por todos lados. Sí, wow. Pero por todos lados, por todos lados. Yo me quedé pensando, wow, mira, uno nunca puede hablar cosas porque déjame decirte. Es que no saca la vida todo, no hay pecado oculto. Exactamente. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, uno no puede. El legalismo es eso, es puro legalismo. ¿Sabe qué? La persona que vive el legalismo no ha tenido a veces un encuentro con Dios. Simplemente. Porque, ¿sabe qué? En Cristo hay libertad. Cuando tú estás en Cristo, hay libertad. Amén. Tranquilo, de vivir. ¿Dónde habla de Biblia eso del legalismo? ¿Perdón? En la Biblia habla de eso. Bastante, por ejemplo, cuando tú... Sí. No, Gálatas, por ejemplo, el apóstol Pablo habla mucho sobre eso ahí. Exacto. En el libro de Gálatas, en el epístola, y también cuando tú estudias, por ejemplo, a los saduceos, a los fariseos, tú vas a ver puro legalismo. Puro legalismo, y trataban de ellos mantener 613 mandamientos al pie de la letra. Todo puro mandamiento, pero no hubo una conversión como Nicodemo, que dijo, ¿sabes qué? Al menos que tú nazcas de nuevo, podrás ver el reino de Dios. Exactamente, tuvo que sacarlo a un lado, venir a los pies de Cristo y ser libre para siempre. Sí. Puro legalismo. ¿Por qué el legalismo entonces no se considera, digamos, generalizado en todas las iglesias? Bueno, lo que pasa es, hermano, y eso es un tema que lo vamos a hablar, pero el legalismo, o sea, sí, legalismo en todos lados. Cuando hay legalismo en todos lados. Lo que pasa es que desafortunadamente hay personas que te ponen, tienes, como decía el hermano, tienes que llevar esta carga, tienes que cumplir con estos mandamientos, tienes que hacer esto, tienes. Eso es un problema grande. Sí. No iba a decir que, para simplificar, claro, el legalismo es cuando uno cree que por sus esfuerzos alcanzas a Dios. Uno llega a satisfacer lo que Dios pide, o no solamente para llegar a satisfacer a Dios, sino para mantenerse y estar satisfaciendo a Dios constantemente, ¿no? Correcto. Y lo cual es imposible, absolutamente. Exacto, porque ¿sabes qué? Porque cuando Cristo va a la cruz del Calvario, pagó por todo. Ya no necesitamos más. Ya Él se encargó de todo. El legalismo fue cancelado. ¿Te entiendes? Sí, hermano. El legalismo es simplemente aplicar la ley de la manera que nunca ha sido la intención de Dios. Ya. Y ¿sabe qué, hermano? Yo tengo personas, amistades que se han criado en ese legalismo que no pueden. Y ¿sabe qué? Hoy en día no quieren irme a la iglesia. Y usted dice, ¿pero cómo va a ser? Sí, no me hable de la iglesia. Mi papá fue diácono y esto, todo el mundo, estamos pura iglesia, y están más cansados de iglesia. Hermano, el legalismo no trae salvación. Por ningún lado. Terminamos, hermano, la última. Nada más, bueno, a grandes rasgos, lo que viene siendo la palabra legalismo no viene, no se encuentra en la Biblia, pero es un término que se usa para describir una posición doctrinal, claro, enfatizando un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación, exacto, como el crecimiento espiritual. Amén. Y una cosa que es muy importante, hermano, que hay palabras que usted no va a encontrar en la Biblia, por ejemplo, la Trinidad, pero existe. No va a encontrar la palabra Trinidad. Y mucha gente, como no ven esa palabra Trinidad, dice, no, entonces eso no tienen que enseñar ustedes. Mentira. Sí. Pasa una cosa, el legalismo también es para creyentes.
Tú puedes ser un creyente y sin darte cuenta que hay legalismo. También. Porque empiezas a poner tu confianza en qué haces. Exactamente. Dices, yo me estoy levantando a orar 2 horas en la semana, entonces no es de mi relación, es lo que yo hago. Y pones tu confianza en las obras que haces. Correcto. Para agradar a Dios, como decía el hermano Percy. Tú puedes ser salvo, inclusive, y empezar sin darte cuenta a ser legalista. Tengo que ir a esto, tengo que hacerlo, tengo que hacer esto para agradar a Dios cuando estás basándote en tu mérito. Exacto. Es decir, mi mérito me está agradando a Dios y no la fe en Jesús, ¿no? Amén. Ahora, el Evangelio rompe todo eso. ¿Ok? Gloria a Dios. Hermana, bueno, terminamos por ahora. Sí, hermano. Vale, perdón. La ley y los profetas fue hasta Juan. Porque la ley aparece que dejó de existir y eso no es cierto. La ley existe. Lo que pasa es que con Jesucristo Él nos hace cumplir la ley. Y en amor. Que es diferente por medio del amor. Porque los judíos no cumplieron la ley porque la parte importante no la cogieron. Exacto. En Deuteronomio 28:1 dice claramente: la obediencia. Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. El único que escuchó la voz de Dios y que cumplió fue Jesucristo. Por eso lo puso sobre todas las naciones. Pues ya saben, antes de irse, se llevan aquí qué es el Evangelio. Ok, no se vayan a olvidar. La semana que viene va a haber exámenes. Sí. Hermana Miss Lady, nos despide en oración, por favor. Oremos. Padre bueno, te alabamos y te exaltamos, reconociendo a través del poder de tu Espíritu de nosotros, que solo tú eres Dios. Dios digno de toda honra, de toda gloria y alabanza. Gracias. Gracias por este día, por este tiempo, por este cuerpo tuyo en este lugar. Gracias porque tu palabra se expone a la luz de ella. Rogamos a Dios que lo que hemos escuchado a través de tu siervo, que es palabra tuya, penetre, Señor, con poder en nuestras vidas, como espada de 2 filos, como martillo que parte la roca en 2. Cambia, Señor, cambia nuestras vidas, por amor a ti mismo. No nos dejes como estamos. Tú sabes cuántas áreas en nosotros que no te exaltan y glorifican. Cuántas cosas, oh Dios, que nuestros ojos ven, que nuestros oídos escuchan, que nuestras bocas hablan, que nuestras manos hacen, que nuestros pies andan. Rogamos perdón. Padre, perdona este tu pueblo reunido en este lugar. Y guíanos a vivir santas, piadosas, consagradas, porque tu Espíritu sea el que nos guíe, porque tu Espíritu sea el que nos convenza de pecado. Redargúyenos, oh Dios mío. Y gracias, Espíritu, porque clamas al Padre con gemidos. Te rogamos que gimas por nosotros, por nuestros hogares, nuestra familia, nuestros esposos, nuestros hijos. Aquellas preocupaciones, inquietudes, necesidades, aquellas lágrimas que derramamos, Señor, te rogamos que el gozo de tu Espíritu sea nuestra fortaleza. Gracias porque en ti podemos confiar. En el nombre de Jesús. Amén. Que los bendiga a todos, mis hermanos. Ya saben.